Qué bueno es cuando en la vida nos proponemos metas, objetivos y los podemos alcanzar. Y muchas veces estos objetivos se alcanzan de a poco, en etapas, es así. Proponemos y pensamos, planeamos, tenemos estrategias, planificación, gestión de tiempo, muchas cuestiones que involucran que podamos alcanzar esos objetivos. Y realmente tantas de estos aspectos involucran que tengamos una actitud que se define como determinación en la vida, como saber hacia dónde voy, saber qué objetivos tengo y hacia dónde quiero llegar. Tener determinación es tomar decisiones, es tomar una resolución en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos da muchos ejemplos de personas, de hombres, de mujeres que han sido determinados. Quizás también vemos otras personas que han propuesto objetivos, pero por diversos motivos no lo han alcanzado. La determinación es esa capacidad que tenemos de decir hasta dónde quiero llegar. No me quedo donde estoy, sino que voy más allá. Cumplo con lo que Dios quiere para mi vida. Sabés que solo las personas que son determinadas, que anticipan de antemano en su corazón qué van a hacer cuando se presenten las situaciones, son aquellas que salen realmente adelante. El que no se prepara, el que no tiene una determinación cuando viene la situación, se pierde muchas veces en el camino. Necesitamos, en definitiva, ser determinados, proponer hacia dónde queremos llegar en todos los aspectos de la vida y en especial en nuestras vidas espirituales. En la palabra de Dios está el libro de Daniel, que nos describe a un Daniel totalmente comprometido con Dios. Daniel, sus tres amigos, nos enseñan mucho acerca de la determinación. ¿Por qué? Porque la determinación claramente define hacia dónde vamos. La determinación define nuestro futuro. Y vamos a abrir ahí en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Pasaje, una historia que es muy conocida, que desde pequeños hemos aprendido en la escuela dominical y que tiene mucha enseñanza para nuestras vidas. Dice así, lo voy a leer en la NBI. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación había de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Una historia que realmente es
atrapante porque tiene muchas vetas, muchas variables, muchas situaciones y nos deja mucha aplicación para nuestras vidas. Daniel y sus compañeros tuvieron que salir de Israel cuando Babilonia conquistó Israel. Volvieron y tuvieron que caminar hacia una nueva tierra desconocida para ellos. Ellos eran, como describe la palabra, hijos de familias de la nobleza. Seguramente eso les salvó la vida porque vieron ellos un gran potencial. Por eso Babilonia los captó para ellos mismos y dijo: queremos estos muchachos que son aptos, que son preparados. Entonces ellos en ese contexto llegaron a un país nuevo, dejando atrás Israel, su pueblo, sus costumbres, sus familias, hasta sus pertenencias. Tuvieron que aprender un nuevo idioma, conocer una nueva cultura, idiomas, costumbres, tantas cuestiones que tienen que ver con una misma sociedad en la cual vivimos. Daniel y sus amigos, desde que entraron a la nueva tierra, tuvieron que enfrentar múltiples retos, situaciones, desafíos. Los eligieron para ser parte de la corte real, del gobierno, pero previamente, como leímos, tenían que prepararse, tenían que lograr una capacitación, tenían que aprender una nueva lengua, una nueva cultura, una nueva historia. La preparación, como leímos, incluía desde lo intelectual, desde la formación, pero también desde lo físico. El rey determinó qué debían comer. El rey quería ponerlos fuertes a su servicio. Y ahí es cuando llega la primera prueba que tuvieron que enfrentar. Cuando ellos vieron la comida que les ofrecían y que los obligaban a comer, dijeron no. Realmente no porque es comida sacrificada, preparada con animales sacrificados a los ídolos. No comeremos. Y ahí es cuando Daniel enfrenta al encargado y dice ahí la palabra que el encargado se sintió en compromiso porque estaba entre lo que el rey mandaba, el gobierno determinada, y lo que Daniel proponía. Y él pensó: me van a matar, me sacan de mi puesto, no solo eso, sino que me van a cortar la cabeza. Y ahí es cuando Daniel le dice: jugate con nosotros porque yo sé quién está de parte nuestra, es nuestro Dios, conozco de Dios, tengo experiencia con mi Dios. Él te va a proteger a ti y Él va a proteger nuestras vidas. Entonces esta historia nos enseña acerca del valor que tenemos como hijos de Dios. Es una historia de coraje y también una historia de fe. Ellos eran 4 jóvenes que, como cualquiera de nosotros que somos jóvenes o que hemos sido jóvenes, tenemos proyectos, tenemos planes para nuestras vidas, queremos lo mejor para nuestras vidas y para nuestro entorno, tenemos carreras por delante, un futuro y queremos apuntar hacia eso. Ahora vos trasladá esta misma historia hacia tu vida, hacia tus tiempos, al tiempo actual. Querés lograr esos objetivos y te encontrás con propuestas que te ayudan a alcanzar esos objetivos, pero que comprometen tus principios. ¿Qué vas a hacer cuando llegue esa propuesta que te dé una oportunidad, pero que te pida hacer algo que va en contra de tus principios, de tu moral, de lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué vas a hacer cuando esas propuestas lleven y te quieran llevar a alcanzar objetivos que son válidos muchas veces, pero que comprometen tu relación con Dios? Para pensar, porque para ellos no fue fácil. Seguramente tuvieron tiempo de conflicto en sus vidas, tiempo de angustia, como vivimos cada uno de nosotros en nuestra situación y en nuestra situación actual y en la sociedad. Ahora, la segunda prueba viene cuando el rey Nabucodonosor mandó a crear una estatua y obligar a que todo el pueblo se postre delante de ella.
Imagínate esa presión, la situación, la sociedad entera postrados delante de una estatua y aquellos jóvenes sabios, aquellos jóvenes espirituales haciendo a un lado esa postura. Enseguida el pueblo los observó, vieron la conducta que ellos tenían y fueron acusados y llevados delante del rey diciendo: estos judíos que vos pusiste por encima nuestro, con un cargo de eminencia, no se sujetan a tu palabra, oh rey. No se postraron delante de aquella estatua. Esa sociedad que en aquel tiempo, en cierta forma, es similar a la que nos toca vivir hoy, que presiona, que mete amenazas de distinta forma, en distinta índole, pero claramente como hijos de Dios somos presionados y muchas veces casi obligados a querer tomar decisiones que van en contra de los principios que Dios nos enseña. El lugar donde vos te movés, donde te desempeñás en tu trabajo, en tu estudio, a cualquier precio, a cualquier costo. Una sociedad que abiertamente va en contra de la palabra de Dios y que abiertamente, directa o indirectamente, te quiere hacer caer. Te meten en la cabeza principios, te distrae la sociedad porque necesitamos más tiempo que ocupar para lograr objetivos, necesitas más tiempo para trabajar, necesitas más tiempo para relacionarte con tu entorno y claramente eso nos quita tiempo de comunión con Dios. Una sociedad que hoy te da todo tipo de distracciones, de ocupaciones, de preocupaciones y así vivimos nuestros días, nuestros meses, nuestros años. El mundo te ofrece tener éxito a costo de tu fe. Querés lograr metas, perseguir sueños antes que lograr lo que Dios quiere para tu vida. Mirá lo que dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Acá el apóstol nos deja claro que estamos en este mundo, que vivimos, que hemos nacido en este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo. Y que las armas que tenemos en nuestras manos, a nuestro alcance, son espirituales, no son carnales. Y esas mismas armas que son la palabra de Dios, la oración, la comunión con la iglesia, el fortalecernos espiritualmente, nos ayuda a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y por qué habla de argumentos? ¿Por qué habla de altivez? Porque es la postura que toma el mundo. Es la postura que toma aquella persona que se prepara, que se capacita desde lo intelectual, pero que no tiene una preparación sólida espiritual. Y ellos a toda costa van a querer argumentar que ellos tienen la razón. Pero la razón la tiene aquel que sigue los principios bíblicos. El poder, las armas, esa batalla librada es tuya cuando seguís el plan y el proyecto de Dios para tu vida. Y eso es lo que hicieron estos jóvenes, con Daniel a la cabeza. Otra prueba para Daniel, sus enemigos, aquellos que lo rodeaban, que lo circundaban, el pueblo que lo observaba, sabía que él oraba a Dios 3 veces al día y convencen al rey Nabucodonosor que
no haya otra ley que no sea acercarse y postrarse ante las imágenes que el rey proponía. Y en el momento que Daniel supo de este decreto que se firmó, fue una vez más, entró en su cuarto, abrió la ventana de par en par y oró a Dios como acostumbraba, 3 veces al día. Ahora hay que estar muy bien parado, hay que saber en quién crees cuando vos tomás una postura, cuando estás totalmente expuesto, cuando te ven, cuando te observan y vos decís, no me importa lo que diga el entorno. Aun cuando esto comprometa mi propia vida, comprometa mi estabilidad, no me importa el que dirán, estoy decidido a jugármela por Dios. Qué interesante es este ejemplo de Daniel, porque muchas veces vivimos este cristianismo, nuestra relación con Dios en secreto. Queremos que nadie sepa que adoramos a Dios, que vamos a la iglesia, que asistimos. Que nadie sepa que leemos la palabra de Dios por el temor al qué dirán, por el temor a quedar hacia un lado, dentro del círculo en el que nos movemos. Tantas veces nos vemos tentados a comprometer nuestra devoción a Dios, nuestra fidelidad, porque no queremos perder la oportunidad de calzar en la sociedad que nos rodea. Daniel no solo creía a Dios y tenía una vida de comunión con Dios íntima, sino que también el entorno, quienes lo rodeaban, veían en Daniel un fiel hijo de Dios. Ahora yo pensando en toda esta historia, trasladándolo un poco hacia mi vida, hacia lo que vivimos cada día, pensaba, si hoy Daniel estuviera frente a mí, pensaba en esta instancia, si Daniel, este mismo Daniel estuviera en medio nuestro, cara a cara estuviera con vos, quizás te harías estas preguntas, suelte las propondría, con su experiencia, con su coraje. ¿Qué estás dispuesto a hacer para tener éxito en la vida? Claramente nos preparamos, estudiamos, desarrollamos actividades para lograr cosas, para lograr estabilidad. Pero ¿a qué costo? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Qué involucra para vos la búsqueda de la felicidad? ¿Por qué canales vamos encauzando nuestras vidas para encontrar la felicidad, para encontrar la plenitud de vida? ¿Hasta dónde querés llegar con tu fe? Porque claramente la fe nace cuando abrimos nuestro corazón a Dios, cuando iniciamos ese camino junto a nuestro Dios, pero esa fe puede quedar ahí pequeñita o ser fortalecida. Esa fortaleza no solo depende de Dios, del alimento que es la comunión con el Espíritu Santo, sino también va a depender de nuestra actitud frente a Dios y de cómo nosotros buscamos alimentar nuestra fe. Otra pregunta, ¿qué considerás más importante? ¿La búsqueda de tu felicidad, encontrarla, o buscar la voluntad de Dios como un medio para alcanzar esa felicidad? ¿Querés alcanzar logros, metas? Todo esto es válido, perfecto, pero ¿cuál es el costo que estamos dispuestos a pagar? Salmos 37, versículos 1 al 7, salmo muy conocido que nos enseña David en su experiencia vasta, una experiencia gigante delante de Dios. Dice: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien y establécete en la tierra y mantente fiel.
¿Por qué David habla de este modo? Porque tantas veces vemos, como él describe en los Salmos, situaciones de, hasta podés pensar, de injusticia, porque yo soy fiel a Dios y aquel que no lo es prospera. ¿Por qué? Aquel que está apartado de la voluntad de Dios, como dice la palabra de Dios, logra con creces los deseos del corazón. Pero la palabra de Dios va más allá de tu plan acá en la tierra y de tu proyecto. Y dice así el Salmo 37, continúa David diciendo, palabra que hoy es para nosotros, deleítate en el Señor, en Dios, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Muchas veces hemos dicho que se nos hace difícil mantener esa calma, mantener el silencio, más cuando vos ves que vas por un camino y se te cierra una puerta, cuando propones un objetivo y no lo alcanzás, cuando sos fiel a Dios y quizás tenés dificultades. Encomendá a Dios tu camino, confía en Él, poné todo en manos de Dios y Él a su debido tiempo va a traer paz. Guardá silencio ante Jehová, esperá en Él, porque acordate que los tiempos de Dios son muy distintos a nuestros tiempos. Dice la palabra de Dios que un día es como 1000 años delante de la presencia de Dios. Pasa que el conflicto, cuando lo tenemos por delante, el tiempo se estira y nunca parece llegar la respuesta. Pero siempre la respuesta de Dios está ahí, debemos esperar que se presente. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. ¿Qué incluye en tu vida tu plan? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás proyectando en tu vida? ¿Incluye comprometerte con Dios, cueste lo que cueste? Todas estas preguntas las debemos hacer, pero en determinadas instancias en nuestras vidas, antes que llegue el momento de crisis, antes de que lleguen las tentaciones, porque si no sabemos manejar muchas cuestiones en nuestras vidas, cuando llegue aquella situación que quizás no sea de prueba, al contrario, quizás llegue una situación que te deslumbre, una situación que te quiera convencer y vos digas, sí, este es el camino, esto es de Dios, y quizás claramente no lo sea, y pongas en riesgo tu relación con Dios, tu fe, tu consagración a Dios. Sabes que uno de los secretos de la vida de Daniel, yo creo que fue que él se preparó de antemano, él no esperó la instancia de tener esos manjares delante de él y decirles no, porque seguramente hubiese sido tentado y hubiese accedido a comer de esos manjares, de esos lechones, de esas carnes engordadas. Daniel había propuesto en su corazón de antemano no contaminarse. Esa es la misma propuesta que tenemos que tener hoy delante de Dios en nuestras vidas. Esto nos involucra a todos, pero ¿sabes qué? Vos si sos joven, si estás en una etapa especial de tu vida, que estás tomando decisiones, esto es para vos, ¿sí? Pero también si tenés 40, 50, 60 o más años, no estás libre de tentación, de conflicto. También es para vos, es para cada uno de nosotros. ¿Por qué, jóvenes? Porque vos vas a la universidad y tenés ideologías, corrientes que van en contra de los principios de Dios. En lo laboral, ¿qué vas a hacer cuando tengas una propuesta que te facilite tener buenas ganancias, pero que comprometan tu relación con Dios? Por eso es muy importante plantearnos estas situaciones de antemano en nuestras vidas. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Hasta dónde quiero llegar con mi relación con Dios?
¿Delante de qué voy a doblar mis rodillas? ¿De mi Dios o de mi trabajo? ¿Delante de qué voy a dedicar mi tiempo, mis fuerzas, mis energías para lograr objetivos materiales solamente o para servir a Dios? ¿Qué es lo que quiero para mi vida? Si no estamos bien parados, corremos el riesgo de ser cristianos a que llegue aquello que tanto te atrapa o me atrapa. Si no estamos bien parados, llegamos a tener el riesgo de decir, soy cristiano hasta que el trabajo me haga tentar y me haga pensar que este es el camino cuando claramente no lo sea. O quizás vos digas, sí, soy cristiano, pero tu fe tambalee cuando no veas que esa oración, que ese ruego delante de Dios no se cumple en el tiempo que vos esperás. La historia esta de Daniel no es un claro ejemplo de consagración. Ellos decidieron vivir poniendo a Dios por encima de sus intereses. Tuvieron un propósito más alto que fue vivir para la gloria de Dios, en lo que hacían, en sus trabajos, en sus ocupaciones, en sus familias. Daniel propuso al encargado, no me obligues a comer lo que el rey propone, sino dame algo básico, legumbres, vegetales. Yo sé quién es mi Dios y cuando termine el periodo de prueba verás los resultados, si realmente fue así. Entonces todo esto nos enseña que muchas veces tenemos que tomar decisiones que comprometen el qué dirán. Muchas veces tenemos que tomar decisiones que nos separen del entorno, porque la sociedad quizás te haga hacia un lado. Y tenés que tener claridad de que es imposible muchas veces agradar a Dios y a la vez a los hombres. Y también es imposible agradar a Dios y quedar desprovisto, quedar mal parados. Dios siempre va a estar a tu lado, Dios siempre te va a tender una mano y te va a sacar, aunque la situación sea lo más compleja y complicada en tu vida. Dios honra a aquellos que lo ponen realmente en primer lugar. Y esta historia de Daniel y sus amigos, que fueron determinados, que fueron fieles, que fueron más allá en sus convicciones, en su fe, en lo que Dios quería para sus vidas. Ellos se jugaron todo. En otra instancia, no lo leímos, pero si vos lees los primeros capítulos del libro de Daniel, esos tres amigos, Sadrac, Mesac, Abednego, cuando estuvieron frente al rey Nabucodonosor, se plantaron con total seguridad y dijeron, no nos vamos a postrar ante la estatua. Dios nos librará del horno de fuego. Daniel mismo también se jugó todo cuando se firmó el decreto que ordenaba que todo el mundo se postrara delante de esa estatua de oro imponente. Y cualquiera que desacatara esa orden iba a ser echado al foso de los leones. Y ahí es cuando él, abrió su ventana, dijo, no, mi fe es más fuerte que el que dirán. Mi fe está cimentada de tal modo, alimenté de tal modo mi fe en Dios, mi comunión, que me ha dado un conocimiento pleno de mi Dios y yo sé que Dios no me va a dejar solo. Y él siguió orando a Dios 3 veces al día. Tomemos hoy este ejemplo para nuestras vidas. Incluí dentro de tus planes, de tus sueños, de tus proyectos a Dios. Poné a Dios por delante y Él va a ordenar los pasos en tu vida. Tenemos que entender esto, que tantas veces nos cuesta entender o nos cuesta lograr alcanzarlo en nuestras vidas, que no podemos separar la vida cristiana, la vida espiritual de la vida diaria, de todos nuestros días. Debemos incluir en el plan de vida a nuestro Dios.
no solo para que Él nos ayude, no solo para que Él nos haga salir adelante en nuestros compromisos, en nuestras situaciones, sino para tener un objetivo que vaya más allá, que nos haga decir: Dios, te quiero agradar, quiero ser fiel a ti, quiero cumplir tus propósitos en mi vida, y como consecuencia, si viene la bendición, que venga, si viene la felicidad, estoy dispuesto a recibir de parte tuya todo lo que tú quieres, pero primero mi comunión contigo, Señor. No importa dónde estés, no importa lo que seas, si sos profesional o si sos ama de casa, si tenés un comercio, si tenés un oficio, es la oportunidad que Dios te da para capacitarte y tal vez para que el mundo pueda conocer este tiempo de bendición para tu vida y ese tiempo que Dios quiere traer bendición en tu entorno. Cuando vos pasás por lo que Dios permite que pases y el centro de tu vida está definido por Dios y conoces a Dios y decís: estoy convencido quién es Dios y lo he probado en mi vida, todo gira alrededor de Dios. Todo gira alrededor de su voluntad. Vos sabés que te propones metas y las vas a alcanzar en la medida que Dios lo permita. Cuando es así, la familia se define por lo que Dios claramente define que es una familia. Lo mismo en las amistades. Vos buscás, escogés amistades que van de acuerdo al proyecto de Dios. Incluso en cuestiones de economía. La economía, cómo nos manejamos, cómo nos administramos, todo va alineado al proyecto de Dios para nuestras vidas. Debemos entender que toda nuestra vida debe estar comprometida con Dios. Entonces, toda esta historia nos enseña que debemos tener claridad, en primer término, en nuestras vidas. Como dijimos, debemos tener vidas con determinación, porque vos para alcanzar un objetivo necesitas proponértelo, tomar decisiones y ser determinado en todo aspecto de la vida y en el plano espiritual del mismo modo. Necesitamos ser determinados para alcanzar la voluntad de Dios, porque si no nos vamos a quedar en el camino, porque si no ante la primera o la segunda que seamos tentados vamos a caer y no vamos a alcanzar la plenitud de Cristo. Necesitamos ser claros cuando en la vida tomamos decisiones. Ahora, ¿cuál es la clave? En el versículo de Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel determinó hasta dónde quería llegar. Y lo hizo, como dijimos, antes que llegara la prueba, antes que llegara la situación, antes que la oportunidad se presente en su vida. Claramente Daniel sabía quién era Dios, qué rol ocupaba Dios en el mundo, en el universo y en su vida. Daniel sabía quién era él mismo. Seguramente también Daniel conocía sus debilidades, porque estamos hablando de un Daniel comprometido y podemos pensar que él era 100% fuerte. Yo creo que sí, en muchos aspectos, pero también tendría sus tiempos de debilidad, como el mismo David que nos enseña los Salmos. Daniel sabía dónde estaba su felicidad. Entonces todo se resume en un Dios que nos conoce, en un Dios que nos pensó, en un Dios que te creó y que nosotros estamos insertos en un mundo, en un universo en el cual Dios nos tiene en cuenta, así como lo hizo con Daniel. Daniel alcanzó
muchas metas, muchos objetivos. Sabés que también Daniel llegó a alcanzar cosas que quizás él nunca había pensado para su vida. Del mismo modo lo podemos hacer vos y yo. Lograr el proyecto de Dios en el lugar donde estamos, lograr el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas en la situación que hoy vivimos, más allá de la circunstancia que te toque vivir. Necesitamos tener vidas con decisión, necesitamos ser de coraje, necesitamos tener vidas con determinación. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que podamos pensar en este ejemplo de Daniel, no solo en Daniel, sino en sus amigos, porque fíjate qué sabio que fue Dios también al tener un acompañamiento para Daniel, que lo acompañó, que lo contuvo, que lo sostuvo, como lo hace con cada uno de nosotros, en el medio donde estamos, en tu familia, en la iglesia. Él pone personas, hermanos, fieles hijos de Dios que te rodean, que te sostienen, que te aconsejan. Y Daniel tuvo un secreto que fue proponerse, determinar en su corazón, querer a Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana y te invito a cerrar tus ojos y a pensar en tu vida, en tu situación, en lo que hoy te toca vivir. Quizás haya situaciones que hasta hoy vos mismo desconocés en tu vida, que no tenés claridad en lo que estás viviendo, pero que Dios a su debido tiempo va a traer luz, va a traer solución, va a traer esperanza. Que esta mañana podamos proponernos tener decisiones firmes delante de Dios. Te agradecemos, Señor, porque en el ejemplo de Daniel vemos un hombre fiel, un hombre comprometido, una persona, un joven que, a pesar de tener todo por delante y quizás haber tenido incertidumbres, se jugó todo por ti, Señor, y concluyó su vida, sus días, con la bendición que viene de parte tuya, con un proyecto cumplido, y lo mismo queremos para nuestras vidas. Que nos ayudes a encontrar propósito, metas claras, no solo para el tiempo que vivimos, no solo para poder vivir una vida plena y feliz aquí en el mundo, en la tierra, en lo que hacemos, sino también que esa felicidad, que ese gozo, que esa bendición venga a través de la obediencia a ti, Señor. Pedimos que te quedes con nosotros en nuestra situación, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros conflictos, en tu iglesia, que tu bendición nos guíe hoy y siempre, Señor. En tu santo nombre lo pedimos. Amén.